Bueno, pues vamos a dar lugar, pues, si estás ahí en casa y tienes ya la Biblia abierta, ¿verdad?, lista para poder ser estudiada, y tienes una pluma, un cuaderno para apuntar. Estaba yo revisando los papeles que dejó la señora Elvira, que se nos adelantó, ya está con el Señor, y estaba viendo que ella apuntaba todo, ¿verdad? Siempre está revisando sus notas. Y es muy bonito ver que la gente realmente, cuando viene a escuchar la palabra de Dios, venga lista, esté preparada, estés ahí donde estás, amado hermano, porque al final de cuentas el que nos ves el Señor y estés avivado y tengas esa hambre de recibir ese pan que viene a vida eterna, que es Jesucristo en su palabra. Amén. La conferencia el día de hoy, amados hermanos, 1 de noviembre del año 2020, se titula La vida venció a la muerte. Amén. El título de la conferencia es La vida venció a la muerte. En Juan 14:6, nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, ¿verdad? Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Amén. En pocas palabras, Jesús es la vida, amado hermano. Jesús es la vida. Y la vida lleva a Dios. Déjame decirte que desafortunadamente muchas personas se han preguntado, y ahora que vivimos en este país, que toda la parte de fiestas paganas, de darle más manifiesto a la muerte, ¿verdad? Celebran la muerte, disfrazan a los niños, hacen fiestas de noche de brujas, los panteones están arrebatados a pesar de la pandemia. En fin, podemos ver altares que se hacen en casas, cuadros, películas, que todo lo que fomentan es precisamente el rendir ese culto a la muerte. Y la Biblia, a través de la palabra de Dios, hoy vamos a entender que la muerte no tiene nada que ver con Dios. La muerte es enemiga de Dios. Así como Jesús es la vida, la muerte es Satanás y su plan, ¿verdad? Vamos a entender a través de la palabra de Dios el gran poder de nuestro Señor y el gran manifiesto de la vida. Yo creo que muchos de ustedes se han preguntado qué pasa después de que nos morimos, ¿verdad? Porque estamos convencidos que un día nacemos y un día tendremos que morir. Pero hoy tenemos que entender qué es la muerte, hacia dónde va la gente cuando se muere, ¿verdad? Estará como las películas esas de animación, ¿verdad? En un lugar ahí donde están corriendo llenos de flores, color naranja, estarán observándonos. Quizá los seres queridos, cuando hay una muerte, pues hay un dolor muy grande, ¿verdad? Es una pérdida de relaciones en el momento físico de los seres que queremos, y el dolor nos embarga. Podemos ver el testimonio de Jesús, que Él, siendo la vida, ¿verdad?, cuando Lázaro, su amigo, muere, el versículo más corto de la Biblia dice: Jesús lloró. Jesús mismo lloró, ¿verdad?, por la pérdida de un amigo de Él como fue Lázaro. Podemos ver, amados hermanos, que la muerte trae dolor, la muerte trae tristeza, la muerte trae sufrimiento, ¿verdad? La muerte trae muchas veces temor y miedo. Por eso es que el mexicano tiende a burlarse de sus temores y de sus miedos. Por eso hace tantas calabritas y tantas cosas que hacen en estas fiestas paganas, que no tienen nada, absolutamente nada que ver con Dios. Hoy podemos ver a través de la palabra que Jesús es la vida. Y cuando Jesús es la vida, cuando hay vida, no hay lugar para la muerte. Y tenemos que entender que todo lo que es Dios, siempre va a haber una oposición de Dios. Diablo es una oposición de Dios. Lo bueno tiene una oposición en la maldad. La vida tiene una oposición en la muerte. Pero gracias a Dios, que el que triunfa siempre es Dios, la vida y lo bueno, ¿verdad? Y destruye a la muerte, al dolor y a Satanás. Y a través de esto, amados hermanos, vamos a recordar a través de la palabra
tenemos que abrir las Escrituras para recordar cómo fue que empezó esto de la muerte. ¿Y qué es la muerte, verdad? Y hacia dónde van las personas cuando se mueren. ¿Y qué pasa cuando una persona deja de existir? Pareciera que es una vela que simplemente la apagas y ya dejó de existir la flama, aunque veas ahí el cuerpo de la vela. Entonces, creo que todos esos cuestionamientos, esas preguntas, el día de hoy el Señor las quiere transmitir, nos quiere aclarar cosas, porque ¿sabes qué? El tiempo huele el olor fragante de Jesucristo desde los cielos en estos tiempos. Amén. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 16, desde el libro de Génesis, ¿verdad? Cuando Dios crea este universo y vuelve a darle orden al planeta Tierra, ¿verdad? Hemos hablado de eso, del mundo preadámico, y hoy nos encontramos en Juan 2, cuando crea al ser humano a imagen y semejanza. Y dice la Biblia en en Génesis 2:16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto pueden comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no coman, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Ahí aparece la palabra muerte por primera vez, ¿verdad? En el libro de Génesis capítulo 2, ¿verdad? Versículo 17. Y cuando entendemos esto, es porque la muerte era algo que sucedía si el hombre desobedecía a Dios. ¿Por qué vino la muerte? La muerte llegó porque Dios, que amó tanto al hombre, a nuestros padres, ¿verdad? A nuestros primeros padres, Adán y Eva, los amó tanto que creó todo un mundo para ellos. Y dice la palabra de Dios que sopló sobre el hombre su aliento de vida. Y dice la palabra de Dios que al hombre lo hizo, no a ningún animal, al hombre lo hizo a imagen y semejanza de Dios. En pocas palabras, al hombre le dio algo que es eterno. Y Dios hizo al ser humano eterno. Grábate esto, amado hermano: Dios hizo al ser humano eterno. Los seres humanos somos seres eternos, no los animales, ¿verdad? El ser humano somos seres eternos, imagen y semejanza de Dios, y nos hizo eternos. Por tanto, Dios sabía que el hombre lo amaba muchísimo, y yo no podría pensar que un Dios que ama, porque Dios es amor, ama tanto a los hombres, ¿verdad? Tanto a los hombres que hizo a Jesús hombre. Nos ama mucho. Nos hizo a su imagen y semejanza. Nos creó todos. Y si tú y yo, siendo seres humanos, no podrías pensar que porque un hijo te desobedece, lo vas a desaparecer, lo vas a desintegrar. Sería ilógico pensar esto así. ¿Cuánto menos podríamos pensar de un Dios bueno, bondadoso, lleno de amor, que ama al hombre, desaparecería al hombre así? Sin embargo, en Génesis vemos que Dios le dijo al hombre: oye, no comas de esto, porque el día que comas vas a morir, ¿verdad? Entonces, observemos en Génesis 3:1 qué pasa. Y dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coman de árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no coman de él, ni le toquen, para que no mueran. Entonces la serpiente, por favor, la serpiente dijo a la mujer: no morirán, sino sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos vuestros ojos y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y ahí cae, ¿verdad?, el hombre en un engaño. Fíjate cómo aparece ahí Satanás en la serpiente. ¿A quién fue el que venía acompañado de la muerte? Satanás, ¿verdad? Él dijo: no, no es cierto, hombre. Lo que pasa es que van a ser como dioses. No va a pasar eso, ¿cómo crees?
Entonces Dios, que es justo, escuchen esto, amados, Dios es amor, pero Dios es justo. Por eso habrá juicio, ¿verdad? El juicio es un momento en que se juzga el comportamiento, lo bueno y lo malo de las personas. Y a partir de ahí se dictamina sentencia o no. Entonces Dios es justo. Entonces, en este caso, amados hermanos, Dios dijo, ¿verdad? El hombre era muy fácil. Oye, había muchos árboles. No estaba tan difícil. Muchísimo. No era un solo árbol. Y no crean que estaba ahí como en mar resplandeciente. No, era un árbol más. Y el hombre tenía acceso a hacer todo lo que quería con los demás árboles. Pero el hombre cae en desobediencia porque cae en el engaño de Satanás y empieza a hacerse presente la muerte en el ser humano. Y vamos a ver qué pasa con todo esto, amados hermanos, porque Cristo vino a quitarnos el temor a morir. ¿A qué vino Jesús? A quitarnos el miedo a morir. Y vamos a entender que la muerte, y vamos a entender desde todo esto que estamos hablando desde el libro de Génesis, para que no podamos tener estorbo en todo esto y podamos comprender, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, si me acompañan. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tesalonicenses 4, 13. Dice la Biblia: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que partieron con Él. Ah, qué hermoso, ¿verdad? Con nuestro Señor Jesús. Dice, yo sé que duele perder un ser querido, yo sé que duele morir, pero no sean como la gente que no me conoce, dice Jesús, ¿verdad? No sean como ellos, no se fatiguen demasiado, ¿verdad? Porque dice Jesús que Él va a traer consigo, ¿a quiénes? A todos los que partieron. Amén. Entonces esto es algo importante, amado. Esto es algo muy, muy, muy importante. Está hablando la Biblia de que Jesús vino a quitarnos el miedo a morir y vino a demostrarnos que la muerte no hace efecto sobre Dios y sus hijos. Amén. Voy a dar un aplauso a Jesús. Ahora bien, en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55, la Biblia dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces habla con mucha claridad, ¿verdad? Que la gente va a pasar a eso porque no hay un solo ser humano que haya obedecido a Dios, ¿verdad? Al igual que nuestros padres, Adán y Eva. Y tenemos que pasar por un proceso que Dios no planeó, no quiso que pasáramos, pero que tenemos que pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, después de que el hombre desobedeció, inmediatamente hizo un plan para que el hombre no estuviera, escúchame bien, la muerte es un secuestrador. ¿Verdad? ¿Qué es un secuestro? La muerte es algo que llega y ¡pum!, te arrebata. Te desaparece de un lugar, te desaparece de tu entorno, te desaparece de tu familia, te desaparece de tu vida, ¿verdad? Te lleva, escucha esto, te lleva a un lugar. Escúchame bien. No quiere decir que te aniquile, te lleva de un lugar a otro. Dile a tu hermano, la muerte te lleva de un lugar
a otro. Porque tú eres eterno. Amén. Ahora bien, en Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, la Biblia nos sigue enseñando y nos sigue instruyendo y dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosas palabras. Amén. Entonces quiere decir que la muerte realmente no me desintegra. Porque si yo creo en Jesús, ¿verdad? Aunque la muerte me lleve a un lugar, me va a volver a regresar a mi lugar que es la vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Jesús lo declara, lo dice con mucha contundencia. Yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque, vamos a pensar, esté secuestrado, yo lo rescataré. Amén. 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 Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. Fíjate qué declaración. Todo aquel que vive y cree en Jesucristo, no morirá. Y hace un énfasis, eternamente. Coma, ¿crees esto? Amén. Amén. Qué hermosa pregunta. Es una pregunta como para que toda la gente que no conoce a Dios y celebra tantas paganidades diga, oye, ¿por qué celebras algo derrotado? Algo que no tiene sentido. Celebra la vida, celebra a Dios. Amén. Fíjate, hermano, yo tengo ganas de vivir porque el Espíritu de Dios vive en mí. Por eso es que quiero vivir. Yo veo señores mayores, está mi mamá de 80 y tantos años. Es una mujer llena de vida. Parece niña por dentro, digo, nada más que ella cuando ve la limitación de su cuerpo, ¿verdad? Pero ella está llena de vida y yo creo que tú y yo, todos estamos llenos de vida aunque tengamos 100 años. Amén. Porque el Espíritu de Dios mora en el ser humano, porque nos dio vida. Jesús es la vida. Pero el diablo ha traído a la muerte. Acuérdate, el diablo es socia de la muerte. Las vamos a ver a ambos en Apocalipsis que serán destruidos. Son socios, son amigos, son cómplices, ¿verdad? El diablo viene a causar temor, miedo y va acompañado a la muerte. El diablo sigue siendo el embustero y el engañador de siempre, desde Génesis hasta que es destruido. Así que tenemos que, como seres humanos cristianos, tenemos que empezar a asimilar la Escritura en estos tiempos tan importantes, amados. Vamos ahora a pasar, y quiero que abran sus Biblias nuevamente. Ahí vamos a estar hojeando la palabra de Dios, así que si tú no traes una Biblia, pégate a un cristiano, un hijo de Dios, él siempre debe traer una, y además la sabe usar bien. ¿Ah? En Juan capítulo 5, versículo 28, dice la Biblia así: no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, escucha esto, amado, oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué declara aquí nuestro Señor? Que cuando oigan la voz del Señor, como le dijo a Lázaro, en ese momento todos, dile a tu hermano que tienes al lado, todos los sepulcros se van a abrir. Y van a salir todos los seres humanos de ahí. ¿Cuál muerte? ¿Cuál muerte? Van a salir. Unos serán para condenación y otros para salvación. Eso lo veremos más adelante con la Biblia. Pero qué importante es que ese espíritu que Dios puso en el ser humano de eternidad se hace presente en toda la Escritura, ¿verdad? Y de ninguna manera la muerte es reina de nada, ni de nadie. El único que es rey y soberano de todo es Jesucristo nuestro Señor. ¿Amén? Ahora bien, habla la palabra resurrección. Y hoy vamos a hablar de las 7 resurrecciones bíblicas que menciona la Escritura. ¿Cuántas son? 7. Apúntale, papá. Momento de empezar
aprender todo esto, ¿verdad? La primera resurrección, la vamos a ver a detalle, fue la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién fue el primero que resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. Me dirán unos, no, pero resucitó a Lázaro y a una niña, y ellos resucitaron primero. No, ellos volvieron a morir, volvieron a caer en la misma condición de todos. El primero que resucitó y no volvió a pasar por muerte alguna fue Jesús. Entonces, la primera resurrección que hubo fue la de nuestro Señor Jesucristo. La segunda resurrección fue la de las primicias, ¿verdad? Así como los primeros frutos que se menciona en la palabra de Dios, las primicias, ¿verdad? Lo vamos a ver en la Escritura, que son las primicias. Después, la tercera resurrección es la que estamos ya esperando, hermanos. Dile a tu hermano, la que ya está por llegar, ya huele a gloria de Dios. Y es el arrebatamiento de la iglesia. Estamos a nada de ese evento. Esa es la tercera resurrección. Va a ser una resurrección masiva. Lo vamos a explicar. La cuarta resurrección son los 144,000. La quinta resurrección serán los 2 testigos. Se dice que es Moisés y Elías, que aparecen en el libro de Apocalipsis. La sexta resurrección van a ser todas las personas que murieron antes de Jesucristo. Todos los que murieron, ¿verdad?, están en el Seol, ellos resucitarán después. Esa será la sexta resurrección una vez que acabe la tribulación. Apúntalo. Todos los que vivieron antes de nuestro Señor Jesucristo resucitarán también después de la gran tribulación, que está también por llegar, ¿verdad? Y después habrá una séptima resurrección, que es al final de los 1000 años, ¿verdad? Al final del milenio que menciona la palabra de Dios. Y va a ser la resurrección de las personas que van a ser condenadas. Son los últimos que resucitarán para condenación. Amén. Vamos a entender todo esto que es maravilloso, ¿verdad? Hermoso, señores científicos, una vez que conocen la Escritura y despejan todas las dudas, ¿verdad? La Escritura es clarísima y ves cómo se cumple de una forma cabal. Vamos a empezar entonces, amados hermanos, en Apocalipsis 24 al 6. Apocalipsis 24 al 6, dice la palabra de Dios: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en las frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Déjame empezar a explicar, ¿verdad? Si observas, va a haber personas en tronos. Así como hay un orden para la resurrección, todos pensamos, todos se levantan, no, todos van en grupos, ¿verdad? Ya estamos viendo que todo es en grupos. A nosotros nos toca de Cristo para acá, ¿verdad? Para que la gente que conoce a Cristo y nomás no da medio y dice, híjole, qué tonto. De Cristo para acá. Pero vemos que en el cielo, amados hermanos, va a haber niveles. Ya lo hemos hablado mucho. Hay jerarquías en el cielo. En alguna otra ocasión compartiremos una conferencia de cómo será la vida en el cielo. ¿Quieres saber cómo será la vida en la eternidad en el cielo? Será totalmente diferente, hermosísimo. Pero hay jerarquías. Y las personas que están en trono son personas que les dio Dios la facultad de juzgar.
Habrá gente que pasa el panzazo y son chusma y están en el cielo para la eternidad, sí. Pero déjame decirte que las personas que tienen facultades jerárquicas en el cielo cumplen una condición. Son personas que ya se vencieron a sí mismos primeramente. En pocas palabras, personas que han derrotado sus propias pasiones y sus propios deseos engañosos como seres humanos. Para poder llegar a sentarse en un trono. Son personas que cumplieron morir primeramente como murió Jesús a sí mismos. Porque Dios no le da facultades a cualquier persona. Dentro de la misma iglesia vemos a muchas personas que se dan por envidias, porque no a todos les da la facultad de compartir la palabra, ni muchos les da la facultad de tener poderes milagrosos, y en fin. Y eso tiene que ver con dile a tu hermano, con tu corazón. ¿Qué tipo de corazón tienes? ¿Qué clase de ser humano eres? Déjame usar una palabra más clara. ¿Qué calidad de ser eres? Dios pone y escoge las calidades incluso en el cielo. Hoy somos salvos, sí, pero algunos así como herviditos por agua, rapidito, ¿verdad? Como los huevos tibios. Algunos otros no. Estamos forjados en pruebas. Acuérdate que la prueba, ¿verdad?, produce paciencia, la paciencia fe. Hay gente que con tantito de una prueba, ay, no me muere, ya me voy, yo también. ¿No es así? Entonces, esas personas se vencieron a sí mismos. Y cuando te vences a ti mismo, cobra sentido que esta vida solamente está hecha para anunciar el reino de Dios. No para más, no para hacer dinero, no para poder disfrutar de placeres, no para buscar la felicidad, no para buscar la paz, porque aquí, dijo Jesús, la paz les dejo, mi paz les doy, no como en el mundo se da, sino como yo solamente la se da. Entonces, la gente que ha muerto a sí mismo entiende ese principio y entonces comprendes, oye, qué duro es estar anunciando el reino de Dios. Tenemos enemigos por todos lados. Somos los más criticados, los más juzgados, los más señalados, los más vituperados, los más agredidos. Somos siempre lo peor, como dice el apóstol Pablo. Pero tienes tu mente fija en el galardón. Mueres a ti. No quiere decir que no duela, dice, hermano, sí duele que uno lo cale, pero ya no vivo para mí, sé para quién vivo. Amén. Amén. Y esas son personas que estarán en autoridad. ¿Vale la pena, amado hermano, morir a ti mismo? Mi respuesta está en la Biblia. Amén. Entonces, Cristo es la primera persona que resucita y que no va a volver a morir, porque Jesucristo, una vez que murió, tuvo un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a entender, 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, ¿verdad? Está nuestro padre Adán, desobedece y es secuestrado por la muerte. Así también como todos mueren por ser descendientes de Adán, también en Cristo todos seremos, y aquí aparece una palabra importante, dile a tu hermano, vivificados. Vivificados. Es decir, estamos inlocalizables, secuestrados, ahora está localizable, bien vivo, en Cristo. Qué importante es esto, en Cristo. Ahora bien, seguimos. Pero cada uno en su debido orden. ¿Viste? Cristo, las primicias, y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, Cristo fue el primero que resucitó. Ahora, entendamos esto, ¿verdad?
A todos nosotros, después de que Adán y Eva salen del paraíso, empezó a entrar la ley de la termodinámica, que es la segunda ley de la termodinámica. Los que estudian sabrán de esto, que es la descomposición de todo cuerpo, del óxido, ¿verdad? Por eso a los seres humanos dicen, oye, ya se te están cayendo los cachetes, toma oxidantes y demás, porque todo cuerpo, así sea metal, sea madera, sea una casa, sea un cuerpo de carne, sea lo que sea, la segunda ley de la termodinámica aplica y es la degradación de los cuerpos, ¿verdad? La oxidación de los cuerpos por el ambiente, la atmósfera. Eso en el paraíso no era así. Después de que empieza la muerte, empieza la vejez. Así que dile a tu hermano, la muerte y la vejez son compañeras. Y son amigas de Satanás. No quiere decir que todos los viejitos son amigos de Satanás. Lo que estoy diciendo, porque lo vamos a entender, lo que estoy diciendo es que cuando llegue la resurrección, no tendrás un cuerpo viejo. Así te hayas muerto de 120 años, amado. Tendrás un cuerpo, mira tu hermano, nuevecito, recién salido de agencia, de fábrica, hermosísimo. Lo que se siembra en incorrupción, saldrá sin corrupción, ¿verdad? Entonces, vemos también, amados hermanos, que la enfermedad no es amiga de Dios. La enfermedad también es amiga de la vejez y de la muerte. Dios no hizo en un principio, en el diseño que hizo el ser humano, que es la perfección de la obra de Dios, para ser enfermizo. Pero a raíz de que salen del paraíso, cae también, con la muerte trajo las enfermedades, ¿verdad? Qué importante todo esto, hermano. Todo esto es importante. Dios resucita a nuestro Señor Jesucristo y viene algo que se llama, qué importante es esto, un proceso, ¿verdad?, transformado, ¿verdad? El cuerpo que tuvo nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo transformado, ¿verdad? Las moléculas del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo podían traspasar las moléculas muy cerradas de un cuerpo duro como la madera o el acero o el concreto, lo que sea. Las leyes físicas, las leyes que Dios creó para el universo ya no aplicaban en el cuerpo de Jesús. Y fue un cuerpo que podía traspasar, ¿verdad?, las paredes, pero también podía volar. ¿Alguien ha soñado en volar? Yo sí tenía muchos sueños de que vuelo, ¿verdad?, y hasta que me caigo. Pues el cuerpo de Jesús, cuando ascendió a los cielos, voló. Que hasta dije a los ángeles, ¡hey! Dejen de voltear allá arriba. Ese Jesús que así como se fue en las nubes, así vendrá. Gloria a Dios. ¿Cómo vendrá Jesús? Volando. Fíjate que la Escritura dice, lo vamos a ver más adelante, el arrebatamiento no va a ser Jesús, no va a tocar el piso. Jesús nos va a esperar en las nubes. Quiere decir que los resucitados tendremos un cuerpo como en Jesús y tendremos la facultad de en las nubes. No confundamos el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús será después de la tribulación y será para derrotar al anticristo, a Satanás, ¿verdad? Pero el arrebatamiento que es antes, ese será en las nubes, y nuestro Señor en las nubes nos llamará. ¿Y nuestros cuerpos qué van a hacer? A volar. Amén. Es un cuerpo transformado. El cuerpo de Lázaro y de la niña que resucitó Jesús, y en el Antiguo Testamento también el que resucitó Eliseo y Elías, no eran cuerpos transformados, iban a morir. Y un cuerpo transformado ya no puede degradarse, descomponerse, ni mucho menos morir. Entonces Jesús es el primer ser en la resurrección. Después vienen las primicias. ¿Cuáles fueron las primicias? Cuando Jesús viene, vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo 27, no recuerdo, Mateo 27,
50, 51, Mateo 27, 50. ¿Ven? Mateo 27, 50. Mateo 27, 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, ¿verdad? De arriba abajo, y la tierra tembló, hubo un terremoto enorme, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, escucha bien esto, de santos, es decir, de personas creyentes en Cristo, que habían dormido, se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estos hombres y mujeres que resucitaron después de la resurrección de Jesucristo, subieron al cielo, amados. No fueron como Lázaro, fueron, dijeron, ¿qué pasó? ¿Ah? Tenían recuerdos, conciencia, todo, sabían dónde estaban. Tan es así que, ¿a qué se fueron al pueblo? Si los cementerios estaban fuera del pueblo, ¿a qué fueron al pueblo? Buscar su familia. Imagínate, ¿cómo estás? ¿Qué impacto son las primicias? Fueron muchos. No dice cuántos en la Biblia, pero dice que resucitaron y se fueron inmediatamente al pueblo. Entonces, y ahí hay una segunda resurrección. ¿Estamos, amados? Con cuerpos glorificados, con cuerpos con una estructura molecular diferente, que hablan, que escuchan, que oyen, que comen. ¿Hoy comen? Sí, no hay necesidad, pero comen. Jesús comió pescado y miel después de resucitar, que vuelan, impresionante. A nuestro Señor, después que resucitó, los dejó saludar a sus parientes. Qué impresión, imagínate, Israel. Saluda a tu pariente, bueno, ahí nos vemos, ¿a dónde vas? Y ¡bum! Impacto. Fue la segunda resurrección. Amén. Amén. Y luego viene una tercera resurrección, que es lo que todos estamos esperando, todos los cristianos. Huele a arrebatamiento. Dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Eso es muy importante. Cuando hablas de arrebatamiento, que es una promesa hermosa que esperamos la iglesia de Jesús en todo el mundo, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses. Por eso dice la palabra de Dios, cuando en la muerte no sufras como los que no tienen esperanza, amado. Eso no te hace daño, nada. Fíjate bien, primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Y siguiendo, versículo 15. Por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Es decir, los hermanos cristianos, ¿verdad?, que conocieron a Jesús, el Evangelio, ¿verdad? Spurgeon, tantos predicadores antiguos que ya partieron, ¿verdad? Muchos hermanos, yo conozco muchos hermanos, Elvira, una de ellas, todos ellos saldrán de su sepulcro rapidito. Nosotros todavía, imagínate como iglesia, vamos a estar así de momento, ¡pum! Mamá, papá, hermanos, todos los que recibieron a Jesús. Ya es que importante es compartir el Evangelio. Ya es como no puedes perder el tiempo en otra cosa, hermano.
resucitan ellos, y dice la Biblia, luego nosotros en el versículo 17, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, y aquí viene claramente, en las nubes, ¿ya viste? No dice que viene aquí a la tierra y toca la puerta de tu casa, dice que en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Fíjate qué hermoso. Y así estaremos siempre, siempre con el Señor. La palabra arrebatamiento viene de la palabra griega harpazo, que significa ser sacado súbitamente. O sea, no creas que vas a tener tiempo de despedirte. Ay, nos vemos, Randy, tanto gusto, ay, nos vemos, yo ya me voy. No, mi hermano. Vas a estar haciendo cualquier cosa y de momento, ¡pum! Como si alguien llegara y ¡pah! ¡Qué ole! Hasta tus choninos se van a quedar ahí. Inmediato, ¡pum! ¡Qué hermoso! No sé qué estés haciendo, hijo de Dios. En el momento que el Señor te diga, ¡ya! ¡Pum! Creo que estés llevando a salvación a una persona. ¡Qué hermoso!, ¿no? Tus últimas palabras en el nombre de Jesús y ¡paz! Escucha esto, iglesia. El tiempo que se nos viene a la iglesia va a ser un arrebatamiento, es decir, inmediatamente. ¡Pum! No sé si estés en la escuela, en el mercado, en el trabajo, compartiendo una persona, en la iglesia, tomando un estudio bíblico, orando por una persona, grabando las predicas. No sé qué estés haciendo, hermano, pero prepárate, porque este evento está próximo a llegar. Amén. Yo le doy un aplauso a Jesús. ¡Promueve! A todos los que han perdido seres queridos, familiares, espero que escuches esto. No te preocupes, si tu hijo fue un jovencito que no tenía conciencia, está en el cielo, hermano. ¿Quién es el que mata? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Va a matar. El diablo por eso está metiendo ese espíritu de suicidio en tantos jóvenes. Por eso es que ahora tú y yo, que ya estamos conscientes del Evangelio, aguas, ya tenemos mayor responsabilidad, ya sabemos hacia dónde le tiramos. Amén. Entonces ese fue la tercera resurrección. Quiero que entendamos que la transformación, que es una etimología griega que se llama metachamizo, significa cambio de forma. Entonces, tú en el cuerpo que tenemos, me preguntan, ¿cómo? O sea, ¿voy a hacer así? Sí, pero va a ser un cambio de forma molecular. Ya no va a haber, por ejemplo, les pregunto a todos que les gusta estudiar la palabra de Dios, ¿Jesús cuando resucitó traía sangre en las venas? Ya su cuerpo estaba transformado. Podía comer pescado y miel, pero ya su cuerpo, ya la sangre que dice la Biblia, está la vida, ¿verdad? Ya no estaba ligado a las leyes físicas o cósmicas, ¿verdad? Pero tú veías a Jesús, lo podían tocar a Jesús, era su misma voz, era todo. Es más, tenía las cicatrices de la cruz. Serás tú, sin vejez, sin enfermedad, en tu mejor época. Que no te quepa duda, en tu mejor época, con un cuerpo transformado, así Jesús te esperará en las nubes. Amén. Amén. Pues cuando ves a la muerte, es hija asquerosa, estoy aquí molestando, atemorizando, y estas paganas, ¿sabes que Jesús venció? Pues en los hijos de Dios debe haber ese celo. ¿Cómo que festejas algo que es enemiga de Dios? Si esa fue destruida por Jesús. Amén. Amén. Por eso es que el cristiano, nuestra fe es muy clara en la resurrección. No es reencarnación como otras religiones creen. Es resurrección, tu mismo cuerpo, pero bonito. Perfecto. Todo lo que lo descompusiste, en esa transformación Dios lo va a poner, mira, fines, perfectamente bien. ¿Verdad? Gloria a Dios. Amén. Ahora vendremos, amados hermanos,
Híjole, aquí me voy a meter en temas, pero yo creo que lo voy a tener que comentar. ¿Dónde están las personas entonces cuando vengan esos eventos de las resurrecciones? Ya vimos la resurrección de Cristo, ya vimos la resurrección de las primicias, y luego la pregunta es, bueno, de las primicias hasta hoy se sigue muriendo gente. ¿Dónde está? Si usted dice, pastor, que solamente es un secuestro, que no te quepa ni la menor duda. Todas las personas que murieron en el Antiguo Testamento, es decir, antes de Jesús, están en un lugar llamado Seol. Jesús lo expresa en la parábola de Lázaro y el rico. Amén. Lo puedes ver en el Evangelio de Lucas. Están en un lugar reservado. ¿Quién está? Ellos, como seres humanos, ahí están. ¿Con un cuerpo? La respuesta es sí. El cuerpo carnal queda destruido, ese jamás se vuelve a recuperar. Acuérdate lo que dice la Biblia. Del polvo fuiste tomado al cuerpo físico. Ese, olvídate. Pues si lo chicharran y se lo comen, no importa, ese ya no sirve. Esas personas están en un lugar con cuerpo. Y las personas después de Jesús también se van a otro lugar con un cuerpo. Esa es otra conferencia. Con otro cuerpo. Pero están en la presencia de Dios. ¿Están conectados o desconectados del entorno de aquí? La Biblia dice en primera carta de Samuel, siempre he tenido muchas dudas y me puse a estudiar fuertemente eso, si era un demonio. El rey Saúl mandó a llamar a Samuel cuando Samuel ya había partido y fue a consultar a una bruja, y esa bruja que tenía poderes de bruja, ya vimos que les enseñan los poderes a los seres humanos de brujas y de todo eso, los ángeles caídos, que son diferentes de los demonios, hizo que Samuel fuera. ¿Qué fue Samuel cuando vio a Saúl? ¿Qué le dijo? ¿Por qué me molestas? O sea, ¿cómo crees? ¿Reconoció a Saúl? Y además está consciente. Me viniste a buscar e hiciste todavía peor a través de una mujer que Dios prohíbe. Y Dios está enojado. Uy, ¿están conectados? La respuesta es sí. No te pueden ayudar, no nada, simplemente están con Dios, pero con una visión general de las cosas que están pasando. Así que si tú llegas a partir, todo lo que te hace sufrir, que es este cuerpo, que lo tienes que poner a dieta, a ejercitar, tan delicadito hasta por un virus te mata, y un piquete de mosco en fin, ese cuerpo ya no te va a hacer mella, pero vas a estar retiro. Creo que sean conscientes de esto, hermano, ¿eh? Porque cuando venga la resurrección nos dará otro cuerpo molecularmente diferente, ahora sí, va a tener una interacción como lo estamos haciendo hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, después viene la resurrección de los dos testigos. Vámonos rápido. ¿Quiénes son los dos testigos? Aparecen en el libro de Apocalipsis. Vamos a verlo rápido. Apocalipsis 11:7. Apocalipsis 11:7. Dice la palabra de Dios: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, está hablando de los testigos, y los va a vencer y los matará. Fíjate, nuevamente la palabra muerte. Fíjate cómo los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y fíjate, ¿cómo los van a ver, hermano? Esto va a pasar allá en Medio Oriente.
pues ahora ya no sabían que ya iba a existir el internet, ¿verdad? Pues, puede estar pasando como en Turquía, aquel lado, y están viéndolo en línea. Fíjate, y la Biblia ya lo decía desde hace más de 2000 años esto, lo estaban viendo. Qué impactante es la Biblia. No permitirán que sean sepultados, y los moradores de la tierra, o sea, son todos los que no reciben a Jesús, los que tienen la marca de la bestia y todos esos seres humanos gnósticos y tontos, van a alegrarse y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, versículo 11 de Apocalipsis 11, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que vieron. ¿Ya vieron cómo la muerte además es una pantomima? Esos 2 testigos ya eran Elías y Moisés, ya habían vivido. Volvieron a vivir, los pone Jesús como testigos, los mata el diablo, los mata, ¿no? Los secuestra de otro lado, y después Jesús dijo, no, vuelvan, órale. Qué impactante, ¿no? Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Las palabras de Jesús. ¿Creen eso? Sí. Amén. Y vamos rápido, por el tiempo, ya me están poniendo aquí el reloj. A ver, amados, los 2 testigos, esto es que es importante, empiezo a meterme en escatología y me empieza a ver, en el centro de la tierra hay 3 cubículos grandes. ¿En dónde está? En el centro de la tierra, que no te quepa duda. Está un lugar llamado abismo, donde viven los demonios. Es el abismo. ¿Se acuerdan del séquito de cerdos? Que le dijo Jesús, y le dijo los demonios, no nos mandes al abismo. Es el centro de la tierra, es un lugar de tormento, ahí es el lugar de los demonios. Hay otro lugar que es el infierno, cubículo al lado, el centro de la tierra. Ahí son solamente seres humanos que fueron malos y están esperando ser juzgados, ¿verdad? Es como cuando te detienen, ¿verdad? Tú no eres juzgado a partir de la cárcel, pero estás detenido. Igualito, los demonios están ahí. Y después estará el Tartarus, o prisiones de oscuridad. Ahí quienes están. Apocalipsis dice que de ahí van a abrirse, ¿verdad? Y van a salir del Tartarus, o de las prisiones de oscuridad, son los ángeles caídos, amados. Son de los más gachos, ¿verdad? Que dice la palabra que van a salir 4 horribles, van a salir del Tartarus. Y están en el centro de la tierra. Luego te va aquí en el centro. Ahí están, 3 compartimentos, para que lo sepas. Y finalmente, amado hermano, en la séptima resurrección, Apocalipsis 20:11, son todos los seres humanos que ya pasó, ¿verdad? El milenio, ya pasó todo esto, y se murieron sin considerar a Jesús. En pocas palabras, llevaron su vida haciendo lo que se les dio su regalada gana. Esos son los últimos, que resucitarán, pero veamos Apocalipsis 20:11. ¿Para qué? Dice la Biblia, ¿qué? Y vi un gran trono blanco, y al cual estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora, quiero que quede claro, este planeta en estos tiempos ya no va a existir la Tierra. ¿Okay? Así es. Ya no va a existir el planeta Tierra. Va a haber un mundo donde vamos a estar todos resucitados en Cristo, gozando con el Señor. Pero los que no la tierra, pues ya si estaban en el centro de la tierra, en el infierno, los va a sacar de ahí, los vamos a otro lado. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie. Cuando dice grandes y pequeños, son niños pequeños. Está hablando
de que eran o presidentes, reyes, gente socialmente de poder y gente común y corriente. Ambos coincidieron en algo, se burlaron de Dios. Dice la palabra de Dios, el que no está con Jesús está en contra de Jesucristo. ¡Pum! No importa si te consideras moralmente bueno. O si no estás con Jesucristo, tú vas a ser uno de los que estarán resucitando en la séptima resurrección para condenación eterna. Y dice la Biblia, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros, donde está escrito todo, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y de ahí, sentencia eterna. Y esa gente, no creas que lo mejor que les pasa es morir y se desaparecen. Conscientes como seres humanos, conscientes de lo que hicieron, conscientes de que están yendo a sentencia eterna por Dios, por no haber aceptado a Jesucristo como su Salvador y su Señor. ¿Y tú? ¿Vives una religión? ¿Vives una creencia? ¿Vives una costumbre? ¿O realmente estás viviendo una relación con Dios, nuestro Señor y sus sagradas escrituras? Si es así, hermano, gózate, invierte todavía más. Si te has quitado la camisa por la gente para conocer a Cristo, quítate hasta los calzoncillos, pero en este tiempo que tú tienes vida, tienes que compartir el reino de Dios y sus frutos, porque el Señor tu Dios está notando cada cosa que estás haciendo para que seas premiado en ese nuevo cielo, nueva tierra, con todos tus hermanos gozosos eternamente y para siempre. Amén. Así que, hermanos, el Señor los bendiga, la paz del Señor esté con ustedes, el poder de Jesús que ha resucitado a todas esas personas también te resucite a ti, y sobre todo que la protección, la confianza, el amor y la paz en Cristo sobreabunden en tus corazones para que te impulsen a ser más seguidores de Jesucristo para la gloria de Él. Padre, te damos a ti la gloria y la honra, Todopoderoso. Hoy te pido por las personas que escuchan, para que, Señor, no cierren su entendimiento y puedan entender que ellos son amados por Dios. Y les puedas permitir, Jesús, conocerte para poder amarte y obedecer el testimonio de Jesucristo para poder ser parte de la gran cosecha de los últimos tiempos. Hoy te bendigo en el nombre de Jesucristo y te pido en el nombre de Jesús que no endurezcas tu corazón cuando Dios habla a través de sus siervos y su palabra. Amén. Sé humilde y sencillo de corazón, porque entonces hallarás la gracia de Jesucristo. Amén. Pues muy buenas tardes, Dios les bendiga. Que ahora sí tengan un buen domingo, un buen comienzo de este mes de noviembre, que para nada es un mes de muertos, sino es un mes de vivos, porque los vivos somos los que conquistamos el mundo para nuestro Señor Jesucristo. Amén.